Amigos, quiero hablarles sobre el proceso electoral, los procesos electorales en el mundo y haciendo algún comentario sobre América Latina, Estados Unidos, México. Lo primero que quiero decir es que siempre que hay dos personas o más, siempre hay personas que se convierten en los líderes o en los que dirigen, unos de forma muy marcada y otros de forma muy sutil. Entonces eso hizo que las sociedades, ya cuando son sociedades de más personas, crearan formas de dirección o de liderazgo que en las tribus es lo que se llaman las jefaturas. No hay gobiernos todavía, luego explicaría eso. Y en las hordas nómadas de cuando apareció la humanidad, pues había únicamente un líder que era, pues generalmente, el hombre fuerte. Y en las nómadas de grupos de nómadas con más personas, pues el que era más fuerte de muchas formas, podía ser fuerte físicamente o inclusive moralmente, que se supiera imponer. Después vienen las tribus, en la etapa tribal, del tribalismo, y aparecen ya aldeas y hay jefes que se forman las jefaturas, donde uno dirige. Generalmente era el hombre más viejo de la tribu, al que consideraban el experto, el anciano era el jefe, generalmente. Ya no era tanto la fuerza física como en las hordas nómadas primitivas, sino ahora ya empezaba a haber otros conceptos, como eran los jefes, eran los viejos. ¿Se acuerdan de esas películas del Medio Oeste, de los apaches? Como los jefes de la tribu apache pues eran viejos, ¿sí se acuerdan? Bueno, al menos en las películas lo vieron. Luego llegan las civilizaciones y aparecen los gobiernos. ¿Qué quiere decir? La civilización establece que haya gobiernos. Significa que hay gente dedicada exclusivamente a gobernar, a dirigir, y los demás, o sea, gobierno y sociedad civil o sociedad. Y esas formas de gobierno ya en la civilización son de muchas formas. Las primeras eran totalmente autocráticas. Mandaba totalmente el jefe, o sea, el gobernante. ¿Como cuál es? El faraón. El faraón tenía una absoluta poder para dirigir, se hacía lo que él quería, aunque fuera injusto. Los faraones, muchos eran tiránicos, eran tiranos, porque hacían lo que se les parecía su voluntad, aunque fueran caprichos. Después de esos sistemas autoritarios como faraones, reyes, en el Medio Oriente los califas, eran gente que lo que decía se hacía, y si no los mataban. Y tenían decisiones muy ridículas, muy injustas, como se sabe el caso del monarca o emperador. Había faraones, emperadores, califas, monarcas, reyes. La palabra más común para nosotros es los reyes. Pero había gente que era muy cruel con el poder, como sabemos el caso de Calígula, el emperador romano, que hacía todos sus caprichos, que puso como cónsul, o sea, como cónsul, un cargo de gobierno, a su caballo, ¿verdad? Y da risa, pero así lo hacían, para moderar esa forma de autoritarismo. Bueno, después ya llegaron muchos reinos, muchos reyes, donde seguían teniendo una autoridad total y podían cometer muchas arbitrariedades, pero se fueron regulando poco a poco. Las monarquías absolutistas en Europa, ya en Europa de
la Edad Media, empezada en la Edad Moderna, los reyes como Luis XVI, como tantos que hubo, a los que tuvieron que rebelarse el pueblo, como en la Revolución Francesa, que se rebelaron contra la reina María Antonieta y su esposo Luis, ¿qué? Luis XIV, creo. Bueno, el número no me lo sé si 14 o 15 o 13 o 16, pero se tuvieron que rebelar porque su monarquía era muy aplastante. Y actualmente en muchos lugares sigue habiendo esas monarquías. Han oído hablar de las monarquías, es el monarca o el rey o X forma de gobernante, ¿no? Aunque ahora actualmente ya en el mundo moderno, en Europa, los reyes son figuras decorativas, o sea, aristocráticas. Ya no tienen el poder que tienen ahora sí el presidente del país o entonces los reyes únicamente son figuras que tienen autoridad sobre ciertas cosas suntuarias, de adorno, de imagen, pero ya no tienen la autoridad sobre el país. Bueno, avanzaron las formas de gobierno. ¿Por qué? Porque las formas de gobierno, el progreso de las formas de gobierno llega a aumentar, ir con el paso del tiempo, ir disminuyendo el poder totalitario del gobernante. Así como ya el faraón era cruel, sádico, después los emperadores, los reyes, ya la sociedad buscaba formas de evitar que tuvieran tanta autoridad los gobernantes para evitar tanta arbitrariedad y hasta crueldad y abuso de poder y abuso del dinero para quedarse con todo y no darle nada al pueblo. Entonces se fueron buscando formas de mejorar las formas de gobierno, que son necesarias. El gobierno no se puede evitar, porque les digo, donde hay dos o más personas siempre hay uno que, el más egoísta generalmente es el que quiere ser el mandante, el que manda, porque es una cuestión de poder. Y hablando aquí, antes de seguir adelante, del valor del poder. El poder no es un valor, es un antivalor. Si se tiene poder, pero no como valor, porque lo obtuvo como consecuencia de su trabajo, y lo eligieron, pero no se postuló él, sino lo eligieron, puede ser bueno. ¿Por qué? Porque la meta es organizar a una sociedad, a una familia, a un grupo. Eso es bueno, pero si la persona busca el poder como forma de vida, como valor principal, se convierte en un antivalor, porque busca el poder por el poder mismo, aunque haga obras, haga servicios, pero busca el poder por el poder mismo. Y ahí es donde vemos, donde en el mundo actual, los que tienen como valor principal el poder son autoritarios, son crueles, son sádicos, son dominantes, porque no les importa otra cosa más que el poder. Y hay muchos valores. En mi libro, 72 valores, 6 culturas y el universalismo que hice, de Carlos Pimentel, mi nombre, menciono 72 valores. Y hay muchos: justicia, bien, caridad, amor, paz, belleza, legalidad, honradez, muchas cosas, muchos valores. Y hay 4 que son antivalores. ¿Por qué? Porque hacen que la gente esté contra los demás, los hace egoístas y agresivos. ¿Cuáles son? Pues la búsqueda de riqueza. La riqueza en sí misma no es mala. Lo que es malo es cuando la persona lo tiene como su principal meta en la vida, su valor principal. Otro es el reconocimiento o la fama.
Tampoco es malo tener fama ni reconocimiento. Qué bueno que tengan reconocimiento a las personas. Pero cuando la meta y el valor de la persona es la búsqueda de reconocimiento, se hace egoísta, se hace competitiva, se hace rivalizadora. La otra es el afán de victoria. Tampoco es malo querer pues ganar a los demás, pero en cosas que hay competencias oficiales como el deporte, ciertas actividades que son, pues busca uno ganar. No voy a yo a jugar un deporte y no querer ganar, pues quiero ganar, pero es entendible. Pero cuando se convierte en un valor de vida, cuando la meta es ganar, y ganarle a alguien que tengo más dinero, ganarle a otro en que soy más simpático, ganarle a otro en que hicimos un proyecto y yo gané, ahí se convierte en un antivalor y es de los peores porque la gente malvada lo que tiene más desarrollado son dos valores: la victoria como valor y el poder como valor. Entonces ya dije la victoria, y el poder es el más maligno. Generalmente ahí no hay nada, casi nada bueno. Cuando se tiene como valor de vida, como meta en la vida, hace a la gente dominante, agresiva, rivalizadora, egoísta, incomprensiva, injusta, porque la meta es tener poder. Y muchos líderes tienen ese valor como predominante. Pero la cantidad la cantidad que buscan de poder, la fuerza del antivalor que tienen, que es el valor muy agregado, muy acrecentado, los hace terriblemente malvados. Y ahí tenemos a todos los tiranos del mundo. Entonces, regresando, ya en las sociedades modernas aparecieron otras formas de gobierno para limitar el poder, el abuso del poder. ¿Sí me explico? La línea de explicación que llevo, limitar el uso del poder. Fue como aparecieron los sistemas parlamentarios, cuando este gran científico social, Montesquieu, creo que fue él, estableció que el gobierno debería tener tres entidades, tres poderes: el poder ejecutivo, o sea, el presidente, gobernador, alcalde, el que manda, digamos; el poder legislativo, o sea, el que una serie de personas avalen lo que quiere hacer, que son los diputados y senadores, eso es bueno; y el poder judicial, el poder que va a impedir que se violen los derechos, que se violen las leyes, que se violen lo correcto, lo legal en el proceder de la gente, y principalmente en los que tienen autoridad, desde el presidente hasta el barrendero más humilde, ¿sí? Todos deben estar sometidos a un poder judicial. No que el poder judicial esté contra la gente ni contra el presidente, no. Está para aplicar las leyes, no para darle gusto al presidente o estar contra el presidente. Como lo dijo Norma Piña, el poder judicial no es un partido político, no busca beneficiar a nadie ni estar en contra de nadie. Lo que busca es que se aplique la ley como está establecida. Y los legisladores son los que forman las leyes. Por eso hay muchos, por eso hay 500 en México y un poco menos en otros países, porque tienen que formar las nuevas leyes que se aplican. Bueno, regresando, aparecen nuevas formas de gobierno, como el parlamento, la república, que habla de estas tres formas de poder. La república, que le da, dentro de un país, le da autonomía a los estados, que en otros lugares se llaman provincias. En España no le llaman estado, le llaman provincias. Entonces está el país y sus provincias. En México está la presidencia y el país y sus estados, que deben tener, para ser república, cierta autonomía, y para que no sea el presidente o el que dirija todo lo que pasa en el país, porque por ejemplo en México el presidente no sabe exactamente cómo pasan las cosas en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, aunque desde aquí las ve. El que más la conoce es el que vive en Chihuahua, y un gobernador en Chihuahua entiende más lo que pasa en Chihuahua
que un presidente desde el centro del país, porque él no sabe exactamente y puede tomar decisiones sin entender la dinámica de cada lugar. Bueno, aparece la República constitucionalista. ¿Quién fue el primer presidente demócrata? Bueno, a eso ya se le llama democracia. Tratar de que no sea el monarca o el gobernante el que establece todo, porque hay egoísmo, hay crueldad, hay un daño tremendo a todos, porque el gobernante es egoísta y no entiende, aunque no fuera egoísta, no puede entender todo. Entonces, el primer presidente, y es uno de los personajes de la humanidad, el primer presidente democrático dentro de una república, ya no de una monarquía de reyes, sino de una república, fue George Washington. Cuando se logró, y voy a decir por qué, cuando se logró la independencia de Estados Unidos de Inglaterra, o de la Gran Bretaña, eligieron a George Washington para que fuera el presidente. ¿Pero qué dijo George Washington? No. Le daban un poder como de rey, como de monarquía, como de emperador. Y dijo George Washington, no, yo no quiero tener todo el poder, yo quiero que me elijan, que haya un proceso de elección para que, si la mayoría quiere, yo soy el presidente. Y fue el primero, fue el primer presidente del mundo. Los otros fueron reyes, emperadores o califas o como se les llame, zares de Rusia, pero todos esos tipos de reyes, pero el primer presidente es George Washington, que eligió un proceso de república federal constitucional y fue elegido finalmente porque pues, era una persona valiosa. Además había sido un héroe en la lucha de la independencia, después fue elegido. Entonces cuando se establece la República Federal, ya no es una monarquía, ya no puede mandar el rey todo, pero la república se establece que haya poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que se regule el poder. Bueno, hasta ahí creo que vamos claros, ¿verdad? Bien, la evolución de la humanidad es la restricción, la disminución del poder de los que mandan, de las gobernantes, y el aumento de la libertad de los ciudadanos. Lo que en la sociedad ha marcado la evolución de la especie humana, de la sociedad, es el aumento de la libertad de las personas. Actualmente son más libres que en el esclavismo, que en el feudalismo, que tienen más libertad. Bueno, tenemos ya que el gobierno lo establece ya el presidente, el presidencialismo, que también tiene formas de mostrar autoritarismo o democracia, porque aunque hay poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tiene que estar muy bien el poder legislativo y el poder judicial para regular la actuación del presidente. Y vamos ahora a México. México, desde que se formó como un país independiente, después de la transformación de la independencia, vino otra transformación, que es la aparición de la República Federal. El primer presidente fue don Guadalupe Victoria, que no era su nombre, era Félix Díaz, creo. Se puso Guadalupe Victoria porque su símbolo era la Virgen de Guadalupe, y Victoria, pues porque la victoria, no haber ganado. Bueno. Pero era una democracia todavía muy incipiente. Todavía había muchas cosas que no se aplicaban como tal. Y había un sistema centralista y un sistema liberal. No vais a escuchar todo el proceso. Llegó los pasos importantes que tuvo Benito Juárez, es de formación liberal, en la cual no quería que se metiera la iglesia ni el ejército a gobernar, que existieran pero no a gobernar. Muchas cosas más tiene el liberalismo, ¿no? Que es lo mejor, porque es el que ha logrado el progreso de los países, porque
le da la libertad a la gente para que se desarrolle la ciencia, la tecnología, la libertad económica, la libertad de progreso económico, es lo mejor. Los países ricos del mundo, los más avanzados en todo, no nada más en economía, sino en ciencia, progreso, derechos humanos, son los países liberales o capitalistas, aunque tenga cosas que no nos gustan del capitalismo, es el mejor sistema. Bueno, aparece en el año 1917 lo que se llama las ideas socialistas con Carlos Marx. Karl Marx, el alemán, es el mejor científico social, el que explica muy bien cómo es la evolución de la sociedad. Es el mejor científico social, es el gran científico social al que yo admiro. Pero, después de ser un científico social, explica lo que sucede, aparece su parte ideológica. Él propone una sociedad igualitaria, lo que le llaman socialismo. Entonces, en Carlos Marx, el mejor científico social, para mí una de las grandes revoluciones científicas, pero también el ideólogo. Yo estoy de acuerdo con Carlos Marx en la cuestión de explicación científica. En la cuestión ideológica, al principio yo me inclinaba por las ideas de Carlos Marx, su ideología. Bueno, estábamos hablando de las formas de gobierno. Ya establecido una república federal donde debe haber poder ejecutivo, o sea, el presidente, el gobernador, el alcalde, o presidente municipal, poder legislativo, los diputados y senadores, tanto federales como locales, y el poder judicial con sus muchas formas, desde la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral y muchos más. Creo que, como dije, creo que el creador de eso es el gran científico social Montesquieu. Bueno, entonces le decía que había aparecido el socialismo, que no solamente era un modelo socioeconómico, sino también una forma de gobierno, en el cual dice que no debe haber libertad en detrimento, o sea, en perjuicio de la igualdad, que todos deben ser iguales, o más o menos iguales. Suena bonito, yo como estudiante en el área, yo soy licenciado en antropología, etnología, además de licenciado en psicología y tengo diplomados en educación y otros estudios. Se me hacía una idea bonita, como le llaman romántica, como que muy idealista. Y yo creí en esos al principio, pero a la fecha actual he visto cómo los países socialistas a la larga pues fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque se empobrecen, los ciudadanos pierden libertades, pierden hasta sus propiedades y hacen que ahora el gobernante se convierta en un dictador. Y ahí es donde viene la cuestión otra vez de gobierno, forma de gobierno. Se hacen dictadores, aunque no quisieran, se hacen dictadores. ¿Por qué? Porque el modelo socialista automáticamente elimina empresas y todos los niveles jerárquicos, y está el pueblo y está el gobernante. Automáticamente se hace dictador, pero si además tiene una personalidad que busca el poder por sí mismo, se hace terrible y se convierten en tiranos. Entonces, hablando de México, México había dicho hasta antes de la revolución, ella era una república federal, cosas buenas, cosas malas. Viene la Revolución Mexicana, que Madero, Francisco Madero, no era precisamente un héroe, era un hombre que quería el poder, aunque diga que no, aunque diga que era por el pueblo, quería el poder, y lo demostró cuando una vez que ya fue el presidente, que ya no estaba Porfirio Díaz, Zapata y Villa tuvieron que rebelársele porque vieron que pues, era igual o peor que Porfirio Díaz. Entonces no es un héroe ni un representante de la democracia. Era un hombre que sí, no quería que hubiera reelección de Porfirio Díaz nuevamente, pero él no era un hombre, no es un héroe, ni un ídolo, es un hombre que, para mí, negativo, porque creó una de las más grandes guerras, la más grande guerra mexicana que ha habido, con más muertos, y de las guerras que han tenido de los más muertos en el mundo, la Revolución Mexicana, que era innecesario porque Porfirio Díaz ya se iba, que no se fue al momento porque vio las ambiciones y las luchas de poder
que querían y dijo, mejor me sigo un periodo más para evitar esto. Finalmente se fue. Y una guerra, la Revolución Mexicana fue terrible, aunque la ponen en forma romántica con las canciones de la Revolución y la delita y la rielera. No, fue una cosa sanguinaria y sangrienta. Bueno, después de la Revolución se establecen varios gobiernos, pero llega el gobierno de Lázaro Cárdenas. Bueno, después de la Revolución, el gran presidente para mí fue Venustiano Carranza. Ese sí fue ya un presidente constitucionalista, inclusive hizo la Constitución de 1917. Llega después Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, el maximato con Plutarco Elías Calles de 3 presidentes de 2 años que eran títeres de Plutarco Elías Calles, lo que le llamaban el maximato. Luego llega Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, el mejor presidente del momento, establece los sexenios, periodos presidenciales de 6 años, que hasta la fecha están, y con ideas un poco socialistas. México pues avanza, superando la revolución, pues avanza un poco, y luego llega Miguel Alemán Valdés, que le da un giro a esas ideas de tipo socialista de Lázaro Cárdenas, sino le da un enfoque capitalista, y México se va para arriba. El periodo con mayor crecimiento económico, de desarrollo científico y tecnológico, viene con Miguel Alemán Valdés. Bueno, les decía que ya con el gobierno de Miguel Alemán Valdés, México creció mucho, tuvo un corte capitalista o liberal, después igual con y luego López Mateos ya le volvió a dar un giro un poquito socialista. Él hizo muchos logros, López Mateos, el presidente más querido de México, y además de que ayudó mucho, pues no era conflictivo. Después de Adolfo López Mateos vino Díaz Ordaz, que regresó a un modelo un poco capitalista. Él, en su idea, quiso frenar las ideas de tendencia socialista que traían los estudiantes, de ideas comunistas, y tal vez se le pasó la mano, pero él quiso detener una oleada comunista como ya se venía viendo en muchos países. Se le pasó la mano, que no fue él, fue a Gutiérrez Barrios, el X encargado, ¿no? Pero bueno, él es de alguna forma el responsable. Y después ya llegó Echeverría, que quiso otra vez un modelo medio socialista. López Portillo, que con López Portillo fue la época de mayor crecimiento económico de México. ¿Por qué? Porque López Portillo, sabiendo que existía Pemex, dedicó mucha de su gobierno a la exploración petrolera. Su gobierno, ¿y qué creen? Encontró mucho petróleo y México se fue para arriba. Llegó a ser la economía número 9 del mundo por la gran cantidad de petróleo, y México tuvo un auge fantástico en economía y todo, pero fue logro de él porque él se dedicó a la exploración petrolera, no a la refinación como es Dos Bocas, no, a la exploración, a que hubiera mucho petróleo. Finalmente no pudo López Portillo contra los países árabes, los mayores productores de petróleo, que le aplicaban una presión bajando los precios totalmente. México no los bajó tanto, el mundo se fue con el petróleo árabe, quebró México, el petróleo mexicano, y México regresó un poco a como estaba, un poco antes de él, antes de López Portillo. No fue un error de él, fue una lucha con el mundo, digamos, contra el petróleo árabe. Bueno, seguimos. Después de López Portillo viene Miguel de la Madrid, al que se le cayó el gobierno por una situación de un sismo muy terrible, el sismo de la Ciudad de México, que creó mucho problema. Finalmente de la Madrid no tuvo un gran crecimiento, pero estuvo ahí más o menos. Luego llega Carlos Salinas con un ideal capitalista, que se fue para arriba a México, otra vez volvió a crecer. Fue una economía que estuvo en un PIB como de casi del 5%, pero después él, no puedo abrirlo de tantas cosas, es muy largo. Después ya llega Ernesto Zedillo, que fue
el mejor presidente porque este Carlos Salinas dejó un problema económico muy serio. Aunque diga que fue el error de diciembre de Cedillo, no, fue lo que logró Carlos Salinas, un gran problema. Y Ernesto Zedillo recibió una economía con un gran problema económico, que podía quebrar México. Pero un trabajo excelente de Ernesto Zedillo, que además era un hombre muy bueno, muy responsable, que decía que sus papás le enseñaron que si hacía alguien algo bien, no tenía por qué esperar reconocimiento, porque su obligación era hacerlo bien. Es una lección moral muy buena. Yo no debo esperar reconocimiento si hago algo bien, porque es mi obligación hacerlo bien. Si debo recibir una crítica si lo hago mal, y aceptar la crítica como una persona honorable. Bueno, después de esos, todo eso fue época del PRI. Luego viene la otra gran transformación de la humanidad, que es la aparición en el gobierno del PAN, el Partido Acción Nacional, con Vicente Fox como el primer presidente de un partido diferente al que gobernó durante 70 años, que fue el PRI, ahora con el PAN. Y Vicente Fox, un excelente presidente. Pero ya había un opositor, que era López Obrador, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que le bloqueó todo, que hizo que el PRD, el partido de López Obrador, no le permitiera, los legisladores, los diputados, no le aprobaran nada a Vicente Fox. Y dijo claramente Obrador, todo lo que diga Fox es no. No, y realmente le bloquearon todo, pero aún así Zedillo se mantuvo con una economía muy buena. No hubo crisis económica, hubo paz, hubo todo. Bueno, luego llega Felipe Calderón, que fue buen presidente, se dedicó mucho a combatir a las bandas del crimen organizado, que sí las disminuyó, mucho las disminuyó. Pero luego llegó Peña Nieto, que también fue un gran presidente, pero descuidó un poco esto de las bandas del crimen organizado y volvieron a crecer. Era buen presidente, pero ¿qué pasó? Que Obrador ya traía la tendencia, la ambición de querer ser presidente. Como había perdido en el 2006 con Felipe Calderón, hizo lo posible por ganarle a Peña Nieto, no le ganó, pero después Obrador fastidió lo más que pudo a Peña Nieto, hizo que la gente creyera que Peña Nieto era de lo peor, cuando no es así. No es así, fue un gran presidente, igual que Fox y Felipe Calderón. Bueno, por un lado estaban ya en los modelos socialistas, capitalistas en el mundo, como la Unión Soviética, comunista, socialista, Europa Central, Cuba, comunista, Corea del Norte, era el bloque comunista. Luego está el bloque capitalista, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Japón. El bloque latinoamericano, de México para abajo, en la cual México tenía una economía mixta. ¿Qué quiere decir? Tanto actividades de tipo capitalista como actividades de tipo socialista. Entre esos, la educación socialista, de la educación gratuita de la Secretaría de Educación Pública, la atención médica gratuita del Seguro Social, del ISSSTE. Una economía muy buena, un desarrollo muy bueno, con libertades, con garantías para la gente. Y la lucha en el mundo entre el bloque comunista contra el bloque capitalista. La Unión Soviética ya se había desintegrado y todos los países de la Europa Oriental pues dejaron el modelo socialista extremo. ¿Por qué? Porque no funciona. O sea, tiene ideales bonitos de igualdad, pero finalmente lo que pasa está en que el país se empobrece. Los derechos humanos, las libertades se pierden y la gente finalmente quiere salir de eso. Bueno, hablando de modelos, de formas de gobierno, y en México llega al poder López Obrador, un hombre que desde niño había mostrado tendencias dictatoriales, autoritarias. El poder, como yo dije, hablé hace rato de las cuestiones de poder, es lo que a él lo mueven. Y llega a la presidencia, para empezar como jefe de gobierno,
es terriblemente corrupto, es el hombre más corrupto que ha tenido México, porque llega a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero en forma ilegal, porque no tenía el requisito de 5 años para ser jefe de gobierno. 5 años de vivir en la Ciudad de México, o de residencia de ciudadanía. Él era de Tabasco, había votado 2 años antes con credencial de Tabasco por Tabasco, y él se postula para candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, algo ilegal, pero ahí hace su chanchullo corrupto y logra ser candidato y obtiene más votos que Santiago Krill. Bueno, entonces finalmente llega a la presidencia López Obrador, y ahí es donde volvemos a hablar de las formas de gobierno. El PRI y el PAN gobernaban, eran democracias, realmente eran democracias, aunque el PRI, por el tiempo en que se dio, no era tan democrático como el PAN. Cuando llega el PAN, la democracia se aumenta. ¿Por qué? Porque afortunadamente, Carlos Salinas y luego Ernesto Zedillo crean el INE, o lo crea Carlos Salinas, y Ernesto Zedillo es el apóstol de la democracia, porque permite que por primera vez pueda gobernar otro partido político, que es el PAN, y logra que gane el PAN. Hasta critican a Zedillo, pero fue un apóstol de la democracia. Y quería comentar a Zedillo lo critican por el FOBAPROA. No, el FOBAPROA fue una medida necesaria en México, porque había una crisis bancaria tremenda y los ahorros de los ciudadanos, no de los bancos, estaban en riesgo. Y podía quebrar México, tener grandes problemas. Entonces el FOBAPROA salvó a México. No fue una medida maligna, fue buena. Pero Obrador, pues todo le busca, ¿no?, que el FOBAPROA. Bueno, llegando Obrador a la presidencia, es un hombre con mentalidad, un valor que tiene, el único valor que tiene es el valor del poder. Y es un enfermo del poder, y es un abusivo del poder. Entonces él llega y implanta una dictadura de facto. ¿Qué quiere decir? En los hechos. Somete al poder legislativo, que no actúa como poder legislativo. Todo lo que dice Obrador se lo avalan sin leerlo y sin cambiarle una coma. Ese ya es un dictador, un autoritarismo que logra que el poder legislativo desaparezca como tal. Y empieza a someter al poder judicial, le cuesta trabajo. Hay manifestaciones contra de él por querer destruir al poder judicial. Finalmente, cuando se va a ir de la presidencia, logra finalmente establecer su dictadura. Una dictadura que va a ser oficial, porque sin poder legislativo y sin poder judicial, autónomos, sino ahora sometidos al ejecutivo, al presidente. En este caso va a ser López Obrador, lo va a tomar ya como una dictadura. Luego se le va a dejar a Claudia Sheinbaum. Logra imponer una dictadura, pero los índices de gobierno de los estados son los peores. Aumenta la pobreza, la delincuencia, la corrupción enormemente, la deuda brutalmente la aumenta, la opacidad, el nepotismo, la inflación, el desempleo, la crisis económica, la caída del crecimiento económico, la destrucción ambiental, la crisis migratoria, aumento del huachicoleo, cae la producción petrolera, el peor en todo. Pero él usa un discurso engañador, a grado tal que se convierte en un discurso idiotizador, que le llegan a creer sus seguidores. Porque él bien sabe cómo imponer la dictadura, primero teniendo 1 hora diaria hablando, hora y media diaria hablando en una conferencia matutina. Ahí tiene la oportunidad de todo lo que haga, va a decir que está bien y todos los demás están mal. Logra hacerlo y engaña a la gente. Después destruye todo. Él, cuando perdió en el 2006, dijo: al diablo las instituciones. Y sí, llegó a la presidencia a destruir las instituciones. Desapareció 120 fideicomisos, muchas ONGs, desapareció subsecretarías de Estado, debilitó el trabajo de las secretarías de Estado, se robó todo el dinero para regalar pensiones. Y su estrategia primero era
engañar con un discurso engañador, embaucador, luego dar pensiones, haciendo creer a la gente que es el bueno, que es el único que da pensiones, que ayuda a la gente, cuando no, todos son ayudar a la gente, pero de muchas formas. Logra hacer creer eso, pero después endeuda tanto al país y se acaba el dinero de México, que después ya no va a haber dinero para las pensiones. Y lo que va a pasar en México una vez que se vaya Obrador, con este modelo ahora comunista, dictadura comunista que estableció el Obrador, va a ir cayendo México, poco a poco. Su forma de gobierno es un abuso de poder, un autoritarismo, que en el 2022 la revista Index Censorship lo consideró el tirano mundial 2022. Y bueno, ya hablé de las formas de gobierno. Para esto, las formas de gobierno, además de que son formas de gobierno, tiene que ver el presidente o el gobernante. López Obrador es una persona que en sí es maligno. Mató a su hermano cuando estaba en la pubertad. Era corrupto como estudiante, plagió su tesis. Era corrupto como trabajador, trabajaba en 2 lugares y en uno cobraba sin trabajar. Era inmoral, sabía que estaba casado con una, luego ya estaba con otra y actualmente tiene un hijo con otra. Y terriblemente conflictivo. El conflicto se hizo su método de gobierno, el conflicto. Y perdió en Tabasco 2 veces, quería ser el gobernador, perdió. Luego perdió para la presidencia 2 veces. Y acusó fraude. No hubo ningún fraude, perdió. Perdió y acusó fraude y llegó a la maldad, hablando de forma de gobernar, de un dictador ya sedicioso, anárquico, de autonombrarse presidente de México en el 2006. Su obsesión por el poder es terrible. Llegó a la presidencia con puros conflictos. Llegó a la presidencia y pasó todo lo que dije y empezó a tener conflictos con muchos países, España, Perú, Bolivia, Argentina, Panamá, Bolivia, Ecuador, con la que rompió relaciones con Ecuador y con Perú, con Israel, con Ucrania, con Estados Unidos, con Europa, con Suiza, con todo el mundo. Es un hombre hecho para el conflicto. Hablando de gobierno, pues él llegó a regresar, no una democracia que ya había establecido México. Aunque era deficiente, pero era una democracia. Nunca vi yo a presidentes del PRI con la maldad de destruir todo como lo hace Obrador, con la maldad de generar odio y división entre las sociedades, como ahora la sociedad hace que la clase media contra la clase baja estén en conflicto. Llegó a crear un gran problema, estableció una dictadura y ya la oficializó cuando ya se va a ir con una dictadura oficial, al haber hecho que se vote para elegir, por votación, votos del pueblo para elegir a los ministros, que ya no van a aplicar la ley en base a la ley, sino en base a los caprichos del dictador. Entonces son las formas de gobierno, ya les dije, la finalidad de la evolución de la sociedad es ir aumentando la libertad de los ciudadanos y disminuyendo el poder del gobernante. Obrador hizo lo contrario, aumentó el poder del gobernante, todo lo que se hacía lo decidía él, como un tirano, como un destructor de todo, destruyó todo, la lista de destrucción es terrible, y impone una dictadura comunista, en cual dice que no, pero pues no le conviene, en la cual al rato ya la dictadura comunista va a entrar a como es Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, en la cual se va a empobrecer México, va a destruir a México, llegó a destruir a México por sus afanes de poder, sus ideas que tiene, y México va a acabar muy mal, y para salir de esta dictadura que ya implantó Obrador va a estar muy difícil, como le está costando a Venezuela salir de la dictadura, que aunque pierda Maduro, que perdió aplastantemente, se impuso como dictador, y México ya su destino es terrible. Bueno, ya les dije, son las formas de gobierno que hay en los pueblos. Muchas gracias. El magistrado Víctor Hugo Díaz Arellano dice que López Obrador es un ser diabólico, es un ser maligno. Vamos a escucharlo. Claro que sí, soy el magistrado Víctor Hugo Díaz
Díaz Arellano, 49 años de servicio y días más en el Poder Judicial de la Federación. Aquí hay carrera judicial. Entré como mecanógrafo en Lecumberri y llegué a ser magistrado. Ninguna acción política, ningún acto de servilismo, ni obediencia a los intereses mezquinos de partido o persona alguna. Somos independientes y somos autónomos. Somos gente honrada. Muchas gracias. Tercer día de protesta, primer día de jueces y magistrados que se suman ya de manera formal. ¿Cuál es la inconformidad? La inconformidad no son los privilegios. Quieren destruir el imperio del derecho, el orden jurídico y algo que tenemos que dejar a nuestros hijos, así sea con prestar nuestra vida y el sacrificio de todo lo que hemos hecho. El juicio de amparo no puede ser destruido. Tú, presidente, no lo vas a lograr. Es el arma que tiene el ciudadano común y corriente para defender la Constitución y sus derechos. ¿Cuál sería el llamado que harían directamente a las autoridades de cara a esta reforma? Las autoridades que están enfrente sabemos que son una simple oficialidad de partes. Son un cinismo que llega a la perversidad, obedeciendo a una criatura diabólica que lo único que quiere es la destrucción. ¿Y por qué consideramos que es una venganza política? Porque se le obligó a que fueran vacunados los niños con incapacidades en la pandemia, porque se le obligó a que diera medicamentos a los niños con cáncer, porque se le dijo que no destruyera la selva, que no destruyera los mantos acuíferos, que no se robaran las afores. Eso es lo que ha dicho el Poder Judicial. Es una venganza política de una criatura diabólica seguida por Real, por Mier, por Saldívar, por Cordero, por Sandoval y Ojeda, que la única aspiración de su vida es ser esclavos serviles del amo sexenal. Ya sabemos que hay una encargada del despacho y ha reiterado que así será en adelante. México no te lo va a permitir. Viva el Poder Judicial de la Federación, vivan los hombres y mujeres que son muestra de honestidad en este país. He dicho, muchas gracias. Este magistrado está diciendo claramente que López Obrador actúa por venganza. Es un ser diabólico, es un ser endemoniado López Obrador, que ha sido el mayor destructor de México, el mayor asesino, el mayor corrupto, el dictador asociado al narco, a los malignos, a los delincuentes, a los dictadores, a los terroristas. Este magistrado dice la verdad. López Obrador es un ser, una criatura diabólica, porque es el anticristo asesino, López Obrador. ¿Por qué hubo fraude electoral, Yuri? Sí, mucha gente decía, no hubo fraude y que se reconozca la victoria. No. A ver, hay 10 razones, por lo menos, para denunciar este fraude. ¿Por qué decimos que hubo fraude? Uno, la primera razón, hubo un árbitro vendido. Guadalupe Tadei fue juez y parte. Todos sabemos que trabaja para AMLO, ella y toda su familia, es el orgullo de su nepotismo. Es una gran familia, además. Pero lo que hay que decir aquí, y lo denuncio con todas sus letras, el presidente, o el pseudo presidente, porque para mí dejó de ser presidente, es por sus violaciones a la Constitución y a la ley, ha hecho apología de la violencia, y eso es un delito, por lo cual debería de ser destituido. Empezando por ahí, tiene que haber una destitución de Guadalupe Tadei, tiene que haber un proceso, y si se investiga y se prueba que ella fue la operadora del fraude, el autor intelectual es Andrés Manuel, una funcionaria del INE, ya salió también en otro video a decir, sí se cayó el sistema, y ella tenía que subir 2 actas, y no pudo, porque tiraron el sistema, y no las pudo subir, y cuando ya abrieron el sistema, las quiso subir, sorpresa, ya habían puesto otras 2 actas. Distintas a las que ella no las subió, sí, claro. Entonces, eso es lo que está diciendo Guillermo Jano, hubo falsificación de actas, luego, el presidente instaló 1.700 mapacheras en todo el país y le dio un presupuesto de 21.000 millones de pesos, aumentando la deuda externa a cifras históricas para comprar votos a 500, a 1.000 pesos, hasta 2.300 pesos. Tenemos videos, evidencias, con sus 26.000 cuervos de la nación, con su chalequito guinda. Eso es ilegal, eso hace inequitativa, nada por eso debe anularse, esa es la segunda razón. ¿Sí? No hubo piso parejo. La tercera razón, inflaron el padrón electoral en casi 7 millones de personas en comparación a las cifras de CONAPO, del Consejo Nacional de Población, de cuántos son los mexicanos mayores de 18 años. Sí, había poblaciones con 69.000 habitantes, en donde, incluidos niños, por supuesto, en donde habían votado 160.000 más. Y hubo clonación de tarjetas de elector. Esto es un fraude imputable a Guadalupe Tadei.
como presidente del INE, y al director del Registro Nacional de Electores, que no sé su nombre, le dieron credenciales de elector a migrantes haitianos, venezolanos y colombianos, mientras AMLO les dio tarjetas de bienestar para comprar su voto. Un amigo de todas las confianzas, además conoce muy bien todo el sistema político, dice que fue a votar y vio a varios de sus familiares ya muertos ahí en el padrón. Entonces, no depuraron el padrón para usar a los muertos y que estuvieran usando esos lugares los mapaches de Morena. Eso tiene que investigarse. Por lo menos hay la sospecha que hubo 7 millones, y eso explica por qué la inflación de votos a Morena y por qué se desinfló Xochitl, porque además hubo una inhibición de votos ciudadanos. O sea, tenemos la cifra más vergonzosa de votos de mexicanos en el extranjero. Solamente el 20%, 21%, hay que ver las cifras si quieres. Nunca había habido que se quedara el 80% de los mexicanos que no pudo votar cuando vimos filas enormes en Madrid, en París, en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles. Ahora el INE dice, es que nos sobraron boletas. Sí, caray, eso. No, lo que pasa es que hubo tortuguismo. Por órdenes del presidente AMLO y de Guadalupe Tadei, tuvieron a la gente hasta 8 horas en el sol para que se cansaran y se fueran y no votaran. Entonces, se conculcó el derecho de mexicanos por expresar su voto. Esa es una violación a la Constitución, y por cada una de estas razones, por cada una de estas es voto para anular toda la elección, ponerla bajo sospecha. El cuarto, Claudia hizo una campaña anticipada de 3 años, lo cual es una violación a la ley. Tapiza al país con miles de espectaculares financiados con dinero público o con dinero del narco, que no los ha transparentado. Otro motivo por el cual ya año pasado se han nulificado elecciones. Sí, Michoacán y Guerrero. Entonces, quinta razón, se acostaron con el dinosaurio. Entonces, AMLO que se llena la boca acusando al PRIAN y que el PRIAN, qué primoroso acuerdo. Ahí está, con pelos y señales, como el PRI le entregó 5 millones de votos a Claudia y solo 3 a Xochitl, ¿sí? La sexta razón del fraude, se dejaron de instalar 1 de cada 5 casillas por la violencia, el 18%. Se dice que cuando hay inconsistencias en el 20% de las casillas, se debe notificar la elección. Allá van 18%, y luego tenemos casillas, 1.700 casillas Zapato, donde el crimen organizado, le dio el 100% de los votos a Moreno. Sí, ningún otro partido, todo para el vencedor. Y no me digan que eso es fraude. Y luego tenemos actas que se falsificaron. Entonces, pues hay que ir así. Y luego tenemos que hubo una violencia inusitada en Guerrero, Chiapas, Morelos, por lo cual las elecciones en esas entidades se tienen que cancelar. ¿Por qué? Porque la gente votó con miedo, o hubo millones que no pudieron votar. Yo creo que lo más sano sería que estas elecciones se nulificaran y se repitieran. ¿Eso qué lo daría el tribunal? El tribunal electoral es difícil, porque el tribunal, o sea, aquí lo que hay, y esto es lo más grave, ha habido dolo y mala fe por parte del presidente de la República para dar un golpe de Estado, para reventar la democracia mexicana, para reventar el Estado de Derecho y para quitarnos nuestras libertades. Él mismo se incriminó mandando sus 18 iniciativas con las que quiere acabar con el Poder Judicial, y quiere dejarnos a los ciudadanos en indefensión, quitando la ley de amparo. Entonces, ahí hay perversidad, hay mala fe. El problema no es cuántos votos salieron, sino cómo entraron ahí, ¿sí? Ha sido la elección más sucia, corrupta y violenta que... Y ya nos tocó vivir, mi estimado Paco. Así es. A mí nos tocó vivir el fraude, la caída del sistema del 88. Este es peor todavía, más escandaloso, y no lo estamos diciendo ahorita expuesto. Lo venimos denunciando desde antes. O sea, hay demasiada evidencia de todo esto que estamos diciendo. Se trató de decir que hubo intervención del crimen organizado en estas elecciones. Pero no el crimen solito, no, el crimen que se da abrazos con Andrés Manuel López Obrador, porque él ha actuado como un criminal. Y luego, pues, ha tenido al embajador más chairo de Estados Unidos, Joaquín Salazar, que no sé si le está viendo la cara de gringo o es socio también del negocio, junto con su jefe, que es Biden, ¿sí? Que ya lo dijo el senador Kennedy: si volteamos un narco de cabeza, se les cae del bolsillo el llaverito de López Obrador, ¿sí? Porque o sea, en esa cama estaba López, estaba Claudia, de un lado el dinosaurio prista y del otro lado el narco. No sé cómo va a ser ese chamaquito que van a hacer. Y cubriéndolos con un cobertor el gobierno de Estados Unidos. Fíjate. Séptimo, y este es muy grave: se pide votar al 80% de los mexicanos en el extranjero, se hace torturismo para dejarlos horas bajo el sol. La inhibición del voto en territorio nacional y en el extranjero es un delito que debe ser sancionado, es causa de prisión. Se tiene que investigar quiénes coaccionaron el voto, quiénes suplantaron la personalidad. Se hicieron dos bloques de boletas. Uno que estaba en las casillas y otro que estuvo afuera de las casillas, premarcado por Morena, que días antes se volteó un camión en la carretera con todas las boletas marcadas. Ahí está el video. Vieron en las urnas boletas que no estaban dobladas. ¿Cómo las habían metido si el orificio por el cual tenías que introducirlo? Es el segundo bloque. Es el segundo bloque de boletas. Así es. Y ahora resulta que AMLO y Guadalupe Tadei ya no imprimieron en los talleres gráficos de La Nación, ¿no? Sino que en las imprentas de sus amigos, ¿sí? Otro causal que debe ser investigado y por el cual se debe anular. La gente me dice: no se va a anular esto. Pobrecito, si no se anula. 8. Manipularon las cifras del control rápido, y luego las del PREP, y luego las del cómputo final. No checan las cifras, ¿sí? Y esperemos que se haga una compulsa de las actas, una por una. No cuadran, eso es lo que dicen los expertos que han estado revisando. Tener una presidenta espuria y legítima
la debilita, que creo que es lo que quiere hablar. Tenía una Juanita. Perdieron lo más sagrado, lo más valioso, la confianza, la credibilidad. Ojalá le saldría más barato a AMLO, a Claudia, decir que se, sobre todo a Claudia, si quiere ser la presidenta, ¿sabe que yo no puedo comerme esta porquería? Que se anule y que se repita. Con esa confianza aceptó el reconteo de votos. Sí, pues hay que pasar de lista a la muchachita. O sea, el problema no está en la salida de los votos, está en el cómo entraron. Y en la visión holística, integral, sistémica, que es lo que hizo Murayama. Lo que no se vale es usar medios nobles para fines innobles, que es lo que hace un pederasta. Y lo que está totalmente penado es hacer medios y fines innobles, lo que hace un criminal. Y lo que en esa ventana se metió hombre. Y se está metiendo Claudia. Aguas. Y sorprendió mucho a toda la clase política, a gente de seguridad nacional. De hecho, estaba yo hablando con gente que trabaja en seguridad nacional. Lo mandaron a gente de inteligencia porque venía subiendo. Ya van a ser casi 6 años de que vimos a un asesino serial institucional, que es López Obrador, matando todo lo que podía. Se me imagina uno de esos locos peligrosos que agarran a cuchilladas a todos. Ven a una persona y a otra y la matan, y a quien pueden, y diciendo los mato porque son malvados, son corruptos, son saqueadores, y matando así a la gente. Así me imagino a López Obrador, agarrando un cuchillo y matando a la democracia para imponer su dictadura, matando a la salud para crear muerte y falta de medicamentos, y matando a la educación, quitando la ciencia, la tecnología para poner sus estúpidas y idiotizantes ideologías, matando al progreso científico, matando al crecimiento económico, diciendo que los ricos, que la riqueza, que el crecimiento económico es de los fifís, de los saqueadores, matando a todo, matando a la prensa, que son gente que dice mentiras, y matando todo, como un asesino serial peligrosísimo. Así fue López Obrador, un asesino serial con un cuchillo y un discurso, engañando a todos los idiotas que creen en él, viendo cómo mata todo. Mató al Fonden, al CONACYT, la reforma educativa, el Seguro Popular, el aeropuerto en Texcoco, el CONAFOR, todo lo destruyó. Todo mató todo. 120 fideicomisos, las ONGs, las estancias infantiles, los comedores comunitarios, todo mató, se puso a matar todos. Mató la paz, o sea, metió el odio matando la paz que tenía con España, México, con Bolivia, con Perú, con Ecuador, con Argentina, con Panamá, con Suiza, con Europa, con Ecuador, con Europa, con Estados Unidos. Se puso a matar todo. Eso hizo un asesino serial, pero institucional. Porque es un asesino serial, es un psicópata. Entonces Obrador estaba ávido de agarrar el cuchillo para matar todo. Eso hizo. No estoy exagerando, eso hizo. Por eso, ahora, muchos mexicanos, ya propiamente casi la mitad del país, o la mitad, ya se dio cuenta del asesino serial institucional que es López Obrador. Ya vieron que de seguir así va a acabar matando a todo. No, uno no se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque son asesinos seriales institucionales como López Obrador. ¿Por qué apoyan a Obrador algunos? Porque son lo que dijo Obrador. Los más ignorantes son los que votan por Morena. Esos son los que votan. Si tú votas por Morena, eres de esos ignorantes que dice Obrador, no lo digo yo. O esos animalitos o mascotas a los que les da croquetas, así lo dijo Obrador, son como gatitos a los que hay que darle su alimento. Esos animalitos eres tú si eres obradorista. También los de mente asesina, los de mente delincuentoide. ¿Cómo es posible que vean que López Obrador hizo que los
delincuentes, los de las bandas del crimen organizado, estén matando a tanta gente, imponiendo su terror, y no hagan nada para que Obrador deje de estar en el gobierno, para que no siga apoyando a estos delincuentes asesinos. Entonces eso está pasando. ¿Y hacia dónde va Obrador? Hacia imponer su dictadura comunistoide. ¿Qué es eso? El dictador comunistoide, claro que lo es y lo va a hacer. El dictador comunistoide, cuando ya implanta su comunismo y siendo un dictador como ya lo es López Obrador, te va a quitar tu casa, te va a quitar tu negocio, tu empresa, te va a quitar tu libertad de estudiar lo que quieres, te va a quitar la libertad de trabajar en lo que quieres, te va a quitar la libertad de irte a pasear donde quieres, te va a quitar tus creencias. Por eso Sheinbaum ya es una atea que ya se declaró atea y que ahora usa a la Virgen para engañar a la gente. Obrador, por eso él es un adorador de la muerte, de la Santa Muerte. Es un delincuente, es un asesino serial. No solo un asesino serial institucional, es un asesino que mató a su hermano cuando estaba en la adolescencia y mató a otro jovencito. Es un asesino corrupto que fue un pésimo estudiante. Tardó 14 años en terminar, no llegó ni al 8 de promedio final. Saben que se plagió su tesis. Era un porro, no estudiaba. También es un corrupto cuando fue trabajador y todavía no era funcionario. Trabajaba en 2 instancias oficiales y en una no trabajaba, cobraba como aviador. Además, los libros que dice que escribió, ya reconoció que no los escribía él, uno que otro sí. Se los escribían. Robó su tesis, la plagió. Y luego quiere robarse todo, se robó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque nunca fue jefe de gobierno de Ciudad de México legal. No tenía los 5 años de residencia y ciudadanía en la Ciudad de México para ser candidato. Y sin embargo, con corrupción, fue candidato y obtuvo más votos. Tampoco es presidente de México, porque llegó a la presidencia con una violación de los tiempos de campaña de muchos años. Desde hace 3, 4, 5 años antes de la elección ya hacía propaganda. ¿Se acuerdan del famoso frijol con gorojo del que hablaba? Porque violó los gastos de campaña brutalmente, porque fue financiado por las bandas del crimen organizado, porque hizo una campaña terriblemente sucia donde hizo que le permitieran a él ofender todo lo posible al PRI y al PAN, y los que criticaban a Obrador los quitaban porque decían que era guerra sucia. Entonces no fue ni jefe de gobierno legal de la Ciudad de México, ni es presidente legal de México, y tampoco es presidente. ¿Por qué? Porque la revocación del mandato fue una farsa total. Y en una encuesta de un periódico salió que el 61% querían que ya se fuera, que no siguiera, y el 39% que siguiera. Entonces tampoco es ya presidente legal, ni moral. Y porque es un envenenador de almas. Sigue mintiendo descaradamente que le robaron la elección en el 2006. No se la robaron. Tuvo más votos Felipe Calderón. Y dice Obrador que si no se contaba voto por voto, casilla por casilla, se demostraba el fraude. No, sí se recontaron 11.800 y tantas casillas, se volvieron a contar, pero donde había irregularidades. No se podía volver a contar una casilla que no tenía irregularidades. Y el Tribunal Electoral, después de recontar y ver todo, declaró oficialmente ganador a Felipe Calderón. ¿Y qué hizo López Obrador? Se autonombró presidente, lo que dice que es un loco, enfermo mental, un asesino de las instituciones. Y quiere seguir asesinando todo. Es el mayor asesino también, el mayor asesino de todos los tiempos que ha tenido México. ¿Por qué? Porque en la pandemia fue el peor gobierno en el manejo de la pandemia, según ¿saben quién? No el PRI ni el PAN, la Organización Mundial de la Salud. Y por eso México fue tercer lugar mundial de muertos. De más de 200 países, fue tercer lugar mundial.
con 806,000 muertes, de las cuales comprobado que 300,000 se hubieran evitado si hubiera sido el gobierno de Obrador un gobierno que trabajara normalmente bien, porque aumentó el número de muertos por falta de medicamentos, porque las bandas del crimen organizado hicieron que en el gobierno de Obrador haya más muertos por homicidios, por delincuencia, que en todos los gobiernos anteriores, en el de Calderón y Fox juntos. Tiene más homicidios el gobierno de López Obrador, más de 200,000, por mayor cantidad de masacres, por mayor cantidad de desaparecidos, por mayor cantidad de feminicidios, por mayor muertos candidatos en procesos electorales, por la intervención del crimen organizado que Obrador la puso. Y ya van, eso fue en el 2021, en este 2024 ya van más de 50 o 100 candidatos que se retiran de la contienda porque el crimen organizado dirigido por López Obrador está haciendo que los candidatos deserten. Eso nunca había pasado en ese grado. Por eso es el mayor asesino, es el asesino serial de las instituciones. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Además, algo muy curioso, López Obrador no se llama Andrés Manuel de nacimiento es Manuel Andrés López Obrador. Por lo tanto, su sigla de nacimiento es la que vean realmente lo refleja. M-A-L-O, malo, es el malo, el asesino, el destructor de todo. Entonces, ver este año, este sexenio, los jóvenes no saben que en años anteriores se vivió en mucha paz, excepto algunos conflictos que hubo. Sí, en cada sexenio algún conflicto hubo, unos fuertes, como en el 68. Pero estoy diciendo 1968, hace más de 50 años. Y ahorita Morena lo usa para decir que está mejor que su gobierno. Pero es en 70 años que pasó eso, como 5 casos así. Y usan el Fobaproa. El Fobaproa que aplicó Cedillo salvó a México, porque al salvar la banca, que eran los ahorros de los ciudadanos, salvó a México. Pero Obrador, y además la Fobaproa lo votaron los candidatos, los diputados. Pero Obrador siempre lo agarra como pretexto. No le hicieron fraude en el 2006. Además, en el desafuero que le hicieron, no fue por política, fue porque López Obrador, como delincuente, tuvo una orden judicial que dejara de construir en el predio El Encino. Porque el ciudadano particular del predio entró en conflicto y le ganó. Pues Obrador desacató 4 veces una orden judicial que le ordenaba dejar de construir ahí y siguió construyendo. Por eso se solicitó el desafuero. ¿Y saben quién quién lo desaforó? Los diputados. Los diputados, no fue Vicente Fox. Pero este asesino serial institucional llamado López Obrador, el mayor asesino de México, lleno de odio, de rencor, de venganza, que destruyó todo, compensa, gana votos haciendo la trampita de regalar dinero, pero destruyendo la economía del país. Ha gastado dinero en regalar dinero, que es buena. El PAN la puso para dársela a los viejitos en todo el país. Y son buenas las pensiones a viejitos. Y buenas las becas, y buenas las pensiones a discapacitados, pero son las únicas. Las otras se pueden dar, pero con una revisión. Obrador, para compensar toda su maldad, toda su mente de asesino serial, institucional, dictador corrupto, ya dictaminado, el tirano mundial 2022, quiere implantar su dictadura comunistoide en la que te va a quitar lo que te dije. Es cierto. Ya hay grabaciones donde se ve lo que dice la nueva constitución que quiere poner López Obrador. Si gana el plan C, si ganan porque voten los por Morena, por PT y por Verde,
el plan C, si se impone, implanta en su constitución una dictadura comunistoide, que sí te quita tu casa, tu empresa, tu negocio, tu libertad de estudiar lo que quieres, trabajar en lo que quieras, de viajar en lo que quieras. Te lo quita, y además te quita tus creencias. Van a acabar con tu creencia, ya no vas a poder ser cristiano, ni católico, ni nada. Es cierto. Y está grabado cómo pertenece al Foro de Sao Paulo, y está una grabación donde van los que están con Morena, con Obrador, a decir que van a darle su apoyo a Nicolás Maduro de Venezuela, porque su gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es exitoso. ¿Cuál exitoso? Es la mayor desgracia que le pasó a Venezuela, que haya llegado un Hugo Chávez como ahora está llegando, como llegó López Obrador, a destruir el progreso, la ciencia, la tecnología, el crecimiento económico, para robarse todo, dar pensiones, y por lo cual actualmente, y los que votan por Morena, ¿quiénes son? Flojos, convenencieros, quieren su dinerito. No hablo de los viejitos, a esos hay que darles su dinero, y de los discapacitados. Flojos que quieren su dinerito en la mano, mediocres que no quieren progresar, ignorantes que no les gusta la ciencia ni la tecnología, nada más las ideas del idiota, loco, psicópata, anticristo, enemigo de la paz, López Obrador. Delincuentoides que le aplauden a Obrador, que apoya a delincuentes a los que les da abrazos, apoya a dictadores que a todo el mundo repudia, y que ahora ponga a su dictadora, igual que Obrador, que se llama Claudia Sheinbaum. Es el asesino serial institucional López Obrador. ¿Saben qué? Después de ver cómo mató a su hermano, cómo es el mayor asesino de México, cómo se empoderó el crimen organizado, a los delincuentes, cómo apoya a los dictadores, e incluso apoya a los terroristas musulmanes, a los de Hamas. Después de ver todo eso, ver el odio que genera, el discurso de odio que todos los días usa, es el hombre más conflictivo. Yo creo que desde que nació ha hecho conflictos, y se han visto los conflictos que ha generado cuando sube en Tabasco, que mandó quemar pozos petroleros, no pagar impuestos porque le perdió 2 veces, y inventó un fraude, igual que lo inventó en el 2006. Hey, voy. Entonces, todo ese daño que está haciendo, lo quiere perpetuar. No podemos permitir que la dictadura comunistoide del asesino serial institucional continúe. No votes por Morena. Vota para que regrese la paz, el crecimiento económico, la ciencia, la tecnología, la libertad. Que no haya un dictador que te quiera decir lo que vas a hacer. Vota por Xóchitl Gálvez, por el PRI, el PAN y el PRD. Si quieres salvarte y salvar a México, te lo digo sinceramente. Gracias. Uno se pregunta, ¿cómo le hizo López Obrador para llegar a la presidencia y ahorita ser apoyado por como el 55% de la población? Les voy a decir la ruta. Primero, idiotizó. ¿Qué quiere decir? Idiotizó al pueblo. Los que creen en él están idiotizados. No razonan, no analizan, no aceptan datos, no aceptan verdades. ¿Cómo los idiotizó? Mintiendo, abusando de los medios de comunicación. Si tiene 1:30 diaria para hablar, pues tiene tiempo suficiente para idiotizar. Diciendo puras mentiras, hablando bien de él y hablando mal de los demás, usando un lenguaje farsante de valores humanos que no tiene, criticando, diciendo que los demás son de lo peor y él es de lo mejor, que el PRI y el PAN son corruptos. Sin embargo, la corrupción del gobierno de Obrador multiplica, pero con mucho, a la corrupción de otros gobiernos, haciéndose el simpático. De muchas formas idiotizó. Segundo paso,
pues mintió, obviamente, puras mentiras, da datos falsos, además de que los datos que dan sus gráficas que da su gobierno son mandadas a hacer por él. Él pone en sus gráficas lo que se le pega la gana, porque todos los datos internacionales y de agencias nacionales e internacionales que no son su gobierno y que no son del PAN ni del PRI ni de la oposición, sino del mundo normal, demuestran que todo lo que dice es falso. Hay más delincuencia, más corrupción, hay más pobreza, hay más opacidad, hay más nepotismo, hay más inflación, hay más impunidad, hay mucha más endeudamiento, muchos más fracasos en todas sus obras. Después de idiotizar y mentir, ¿qué más hizo? Pues destruyó todo, instituciones. Él ya había dicho desde el principio, al diablo las instituciones, y claro que las mandó al diablo. Destruyó muchas cosas que han hecho gobiernos anteriores que eran muy buenas. ¿Cómo les mintió y cómo las destruyó? Inventándoles corrupción. A todos les pone corrupción. Sin embargo, en todas las obras, en todos los programas de López Obrador, hay más corrupción, comprobadísimo. Entonces, idiotizó, mintió, destruyó, como también, cuarto punto, violó las leyes descaradamente, como nunca. Es el presidente que ha violado todas las leyes siempre. Una muestra es en el proceso electoral. Fue una vulgar, una cínica, una descarada elección de Estado donde se robaron todos los cargos políticos, pero no nada más en el 2024 y la presidencia. Todos los logros de Morena son puros robos. Con abuso de propaganda, nadie va a negar los millones de mantas y bardas pintadas que decían Morena y el nombre del candidato. Y a Claudia Sheinbaum desde hace más de 3 años haciendo propaganda diciendo es Claudia, en las bardas decía. Después de idiotizar, mentir, destruir todo y violar las leyes, ¿qué más ha logrado? Pues hacer propaganda desde el principio. Él no ha sido un presidente, ha sido un propagandista. Sus libros, que ya reconocieron que casi ninguno ha hecho, sus datos, su propaganda, y finalmente, pues, su abuso de poder. Abuso de poder. Tiene sometidos al poder legislativo, ya tiene sometido al poder judicial, ya tiene sometido a todos los que ha podido. Y último paso, implantar su dictadura. Desde el momento en que quiere, ya destruyó todos los órganos judiciales, funcionales, administrativos, que podrían impedir su dictadura, ya lo destruyó. Iba a rematar destruyendo al Poder Judicial, ya casi lo logró. Y su último punto, que es implantar su dictadura, ¿qué sigue? Pues extender su maldad. Ya le está extendiendo, se va a aliar a Nicolás Maduro, a Lula da Silva, contra el mundo de la libertad, que es Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Canadá, Japón. Y imponer su dictadura comunista, en la cual, como dictador comunista, el peor de todos, va a destruir al mundo de la ciencia, las libertades, la propiedad privada. Y después de un tiempo, ¿qué va a pasar? Ya que no esté Obrador, se van a dar cuenta en México que los que creyeron en él, que la querían tanto, se van a arrepentir, como sucede actualmente en Venezuela. Todos esos que están protestando contra Maduro, que perdió las elecciones claramente,
adoraban a Hugo Chávez y a Maduro y no creían cuando les decían que iba a destruir todo, que era malvado Chávez y Maduro. No le creían. Ahora se arrepienten. Ahora la pobreza en Venezuela es tan atroz que ustedes entran a una tienda en Venezuela y no hay productos. En los anaqueles hay 1 o 2 productos. Actualmente entras aquí en México a cualquier tienda, Chedraui, Sears, Comercial Mexicana, ¿verdad? Está mucho producto que ha ido disminuyendo, no se han dado cuenta. Eso pasó con López Obrador.